Guatemala fue el más reciente de una lista de países de América Latina y el Caribe que decidieron cancelar las misiones de colaboración médica con Cuba, un programa mediante el cual le pagan al gobierno de la isla a cambio de los servicios de médicos cubanos que son enviados a sus territorios. Esto debido al reconocimiento internacional que tiene el personal médico de la nación insular, que ha sabido hacer de esta una modalidad que representa una de sus principales fuentes de divisa, pero que también está envuelta en polémicas. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña Arturo López Levy. Él es analista político, experto en política de América Latina, política estadounidense y de Cuba. Arturo, bienvenido a France 24. Es un gran gusto, Andrés, estar con ustedes. Arturo, ya Paraguay había tomado la decisión el año pasado citando supuestas evidencias en prácticas como la trata de personas y esclavitud laboral. Hoy Guatemala lo hace argumentando que va a fortalecer su propio sistema de salud, pero mucho antes Estados Unidos ya había anunciado restricciones de visa para quienes colaboren con estos programas. Independientemente de las razones, primero, ¿qué puede decirse que hay también, de por medio una presión política? Sin lugar a dudas, mira, en la administración Bush esto ocurrió, pero sobre todo desde la primera administración, no tanto en la administración Obama, aunque había un programa que se siguió aplicando para seducir, más que todo apoyar el abandono de las misiones médicas por los médicos cubanos que estaban en varios países, particularmente en Venezuela. Entonces ha habido una política norteamericana que con la de los dos últimos años de Obama, pero muy reforzada en la administración primera de Trump y en esta, ha procurado obstaculizar y hacer difícil la cooperación médica de Cuba en otros países, no solo del sur global, sino a nivel internacional, incluyendo países en Europa. Arturo, ahora, ¿cómo llegó Cuba a convertir este programa en su principal fuente de divisas, incluso por encima del turismo? Mira, desde el principio Cuba tenía estándares de salud elevados antes de 1959 en el contexto latinoamericano, pero no son referentes para lo que Cuba logró hasta apenas 3, 4 años atrás antes de entrar en esta crisis. Cuba todavía tiene niveles de país desarrollado, aunque es un sistema que ha sido muy golpeado actualmente por la crisis económica y por las fallas del sistema cubano en sí mismo, los errores, problemas que tiene. Ahora, ¿qué ocurre? Se produce una gran caída del número de médicos en Cuba que abandona Cuba entre 1959 y 1961. Y hubo una política de desarrollar un sistema de salud propio que llegó a graduar en un solo año los 3.000 médicos que Cuba tenía en 1961. Para 1987 Cuba estaba graduando 3.000 médicos por año y empezó todo un programa de educación de salud y un programa de salud internacional mucho más amplio, pero que ya había estado presente como diplomacia del desastre o de apoyo a países con gran carencia de médicos desde los años 60, con Argelia, países africanos, lugares donde habían ocurrido desastres. Cuba empezaba a enviar médicos y eso la puso en una condición muy especial. Para darte apenas un dato, Cuba tiene un médico por cada 155 habitantes y eso le permite no solo atender a personas que vayan a Cuba, sobre todo cuando la situación estaba mucho mejor antes de la crisis, sino también enviar personal médico a trabajar en otros países. También que hace parte de la llamada misión Henry Riff, como se conoce así. Arturo, un informe del Departamento de Estado de la era de Biden hablaba de preocupaciones de explotación laboral, coerción y confiscación de gran parte del salario de los médicos. ¿Qué tan enterados o qué tan enterados deberían estar los países anfitriones de los términos bajo los que llegan estos médicos? Mira, Andrés, en estos son las principales críticas
que se han hecho estas misiones. Tú has mencionado el contingente Henry Reed y esa fue básicamente ya la máxima institucionalización de estas misiones de salud global que Cuba tuvo. ¿Cuáles han sido las críticas fundamentales? Aquí se ha dicho, por ejemplo, que los médicos no pueden llevar su familia a esas misiones, incluso cuando quieran hacerlo, y llevarlos con su propio dinero. Se habla de una especie de contratos confiscatorios por los cuales muchos médicos reciben el 20%, el 25%, en algunos casos un poquitico más, en algunos casos un poquito menos, pero esa es una crítica que ha sido presente y ha incluso sido usada para tratar de presentar esto como trabajo forzado. ¿Qué otra crítica se ha hecho? Que se les retira el pasaporte oficial, porque ellos viajan no con pasaporte personal, sino con un pasaporte como si ellos fueran funcionarios oficiales del gobierno cubano en estas misiones. ¿Qué te puedo decir de esta crítica? Primero, yo creo que la mayoría de los países que han estado en esto están enterados de esas críticas porque eso ha sido sonado internacionalmente. Segundo, yo creo que hay cierta legitimidad en comparar los estándares con los que viajan esos médicos con los que viajan otros. Pero quiero decirte en esto dos cosas. Que la política norteamericana a este respecto no ha sido una política de derechos humanos que trata de balancear los derechos del facultativo, del profesional, con los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud de las poblaciones que son atendidas. Es importante que se busque un mejor balance a este respecto. Bueno, Estados Unidos bajo la administración Obama lo hizo cuando ayudó a la Organización Mundial de la Salud a enviar 500 médicos cubanos a Liberia, Sierra Leona y Guinea, y a la vez dijo, el dinero que se le dé en una mayor proporción, no que no pueda pagar impuestos en Cuba, pero que se le dé una mayor proporción a los médicos y esto sí estamos de acuerdo en que vaya el contingente Henry Reed a trabajar en esos países para parar la epidemia de ébola. No, lo que ha pasado con la administración Trump no es buscar un balance entre los derechos del profesional y el derecho a la salud de las poblaciones a las cuales le da y el reconocimiento al mérito indiscutible de las misiones cubanas ahí. El propósito ha sido cortar las misiones para que el gobierno cubano no reciba un penny, un centavo de esto. Eso no es una política de derechos humanos. Sí, Arturo.